Muy buenas a todos, yo soy Esteban Y yo soy Has, y esto es Puro Verbo. Bueno, bienvenidos a todos una vez más a este segundo episodio de Puro Verbo. Muy contentos por todo lo que Dios está haciendo. Sí. Así que y hoy tenemos algo muy especial preparados para todos los que nos estén viendo, sea que estés caminando, sea que estés yendo en el auto, sea Cocinando. que estés cocinando, sea que estés haciendo cualquier cosa. Queremos acompañarte y decirte que tenemos algo especial para hoy, sobre todo después de lo que sentamos como base en el primer episodio, que si no lo escuchaste, anda a escucharlo. Anda ya. Sí. O bueno, escucha este y después anda al otro, Sí. cuando quieras. Y vos sabés, amor, que yo esta semana estuve algo friki. No me di cuenta. En la casa estuvo como sonando algo constantemente. Sí. Y estuve... Los oyentes igual ya se deben imaginar algo por el título. Y algo se deben imaginar, o, bueno, ya está de explícito me parece. Pero estuve de friki con un Tiny Desk. Con un Tiny Desk especialmente de un argentino, que es Sí. Milo J. Así es. Así que la propuesta de hoy es, bueno, ¿qué tiene que ver Milo J con la fe cristiana? Así es, sí. Y como mencionábamos, sin tratar de no spoilear el primer episodio, para los que no lo escucharon, entendemos que Cristo está atravesando cada uno de los hitos de la tierra, dijimos, ¿no? Cada una de las situaciones y vivencias podemos ver a Jesús. Entonces, podemos ver a Jesús en los Tiny Desk. Ah, interesante. En artistas como Milo J, en artistas como, no sé, Catriel y Paco Moroso. Ese está más difícil. No, pero no. bueno. Hay potencial. Hay potencial. ¿no? Hay potencial, dijimos eso. Bien. Antes de meternos de lleno con esto, Sí, expliquemos qué es explicamos qué es un Tiny Desk, porque obviamente nos escuchan de distintas edades y demás. Así que vamos a dejar de lleno bien qué es un Tiny Desk, ¿no? Y yo acá tengo mi machete que dice lo siguiente, ¿no? El Tiny Desk Concert son una serie de conciertos íntimos y acústicos organizados por el programa de radio All Songs Considered NPR Music. ¿Qué significa esto? Bueno, una radio pública de Estados Unidos, sí. que se convirtió en un fenómeno cultural mundial. Sí. Caracterizado por traer artistas grandes, ¿no? Como dijo recién Has, de Latinoamérica, de Centroamérica, de Estados Unidos, de todos lados, ¿no? ¿Y qué se destaca acá? Bueno, la esencia de la música. Es un formato que se ha popularizado mucho. Incluso en la pandemia tuvieron episodios que cada uno grababa en su lugar, ¿no? ¿Y por qué se volvieron tan populares? Por 4 razones que marco acá. Primero, intimidad, ¿no? Muestran al artista como en su versión más pura, más honesta, más cercana al público. Todo el ambiente te da como una forma de que estás ahí, ¿no? Que Sí. estás Compartiendo con ellos. Total. Estás presente. Totalmente. Es minimalista. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay grandes escenarios, no hay grandes luces, no hay grandes amplificaciones, solamente los instrumentos y lo que considera el artista necesario. Después, la calidad del sonido, porque a pesar de que es tan chiquito y que están todas las cosas ahí, se escucha, bueno, las sesiones acústicas tienen eso, ¿no? Vamos a dejar una foto por acá, Sí. así pueden verlo en más o menos cómo es el formato, Sí. para el que no conoce. Creo que me acuerdo que antes el MTV Unplugged también subía estas cosas, ¿no? Había uno muy famoso de Nirvana, había otros de otros artistas que subían versiones más acústicas y más íntimas. Y por último, la escenografía, ¿no? ¿Quién no ha visto esa escenografía llena de libros, llena de cosas?
Es minimalista en el sentido de Sí. estar ahí, pero también es maximalista. Sí, es bastante colorido y vivo. Sí, ¿No? porque todo el escenario en sí te da como una sensación de que está lleno de cosas, ¿no? Mm. Y ahí, porque dejan los artistas sus objetos y demás, dejan... bueno, Milo J, que ahora vamos a ver, dejó el mate ¿Y el gallo de Morón? y el gallo de Morón. No, el gallo de Morón no, la banderita. La bandera de Morón. La bandera de Morón, Exactamente. sí. Así que en el Tiny Desk nada de autotune, No, nada de in-ears, nada de retorno. nada Lo de que- clic. nada. No, eso que marca el tempo ahí. Sí, No, todo puro, Puro- como pura música. música. Sí. En esencia, totalmente. Qué buen ambiente para Milo J. Igual. Sí. Milo, que le gusta mucho las juntadas así, las ranchadas, se Sí. puede desenvolver bien, ¿no? Él también tiene un programa con... Ay, ¿cómo se llama este? Ahora no me... se llama Folklore, ¿no? Claro, sí. Y es sumamente muy parecido a este formato de Tiny Desk. Nada más que ese programa es más argentino, ¿no? Más hay comida de por medio, hay música sonando todo el tiempo, guitarreada, ¿no? Y por eso decía que qué buen ambiente o qué bien quedó Milo J en el Tiny Desk, como si hubiera nacido ahí para eso, muchos decían, porque justamente es su ambiente, ¿no? Es su lugar, un lugar de confort para él a la hora de hacer música. Y estamos hablando de Milo J como si todos conocieran, ¿no? Claro. Pero quizás hay alguno que no lo ha conocido. Nuestro productor dice que no. Ah, mira. Y Milo J o Camilo Joaquín Villarruel nació el 25 de octubre de 2006. O sea, tiene 19 años. Generación Z. Generación Z, exactamente. El tipo ya llegó hasta las oficinas de Washington, D.C. Sí. Llenó estadios. Sí. Es considerado como un alma vieja, dicen algunos, ¿no? Lo Tremendo. interesante de Milo J es que arrancó con el trap, arrancó con el rap, toda esa música más urbana. Y este último tiempo, o este último disco que sacó, tiene como raíces más folclóricas, raíces de música más latinoamericana, Exacto. Sí. de la identidad latinoamericana, ¿no? Entonces va del rap, del pop, de las baladas, de los boleros. Sí. Tiene influencias que son variadas, que a mí me gustó porque recupera mucho de la tradición argentina, pero a la vez se expande más allá, ¿no? Entonces escuchaba Charly García, escuchaba Spinetta, pero también escuchaba Horacio Guaraní, Mercedes Sosa, Payadores, Facundo Cabral, y después se iba para otro lado y se iba a C. Tangana, Kendrick Lamar, Kanye West. Entonces, una mezcla Una mezcla interesante. terrible, ¿no? Él tiene una entrevista que dice que él habla desde la música, o que la música le salvó la vida, ¿no? ¿Y por qué pegó tanto el Tiny de Milo J, no? Yo creo que al día de hoy ya debe tener unas 6 millones, 7 millones de vistas. Sí. Y hace una semana y media que salió, ¿no? Aproximadamente. ¿No? Porque conecta mucho con las personas, ¿no? Y sobre todo con los jóvenes adultos. Sí. Con la humanidad. Y con la humanidad en sí, ¿no? Porque encima la banda que lo acompaña es una banda que ya todos los que están ahí son mayores que él. Sí. Pero aún así, todo lo que él hace, sus letras, transmiten una sensación de auténtico, ¿no? Una sensación de incluso en el Tiny se ve, ¿no? Se ve esto de tampoco sonar perfecto, ¿no? De darle un matiz diferente, ¿no? Sí. Para el que quiera ir más profundo, van a ver que en este último disco sus letras hablan de tópicos como la ansiedad, el vacío, también el barrio, vínculos rotos, la nostalgia. Y yo lo sinteticé en esta frase. No sé vos, ¿qué te parece? A ver. Milo J es la síntesis del joven argentino, con frases y ritmos marcados por la tradición, pero también con la influencia cosmopolita a causa de la globalización. O sea, Interesante. porque para mí es este joven argentino que se crió con la chacarera, que se crió con los ritmos de folclore, bien, con todos los actos patrios. Sí. Pero también en el barrio, ¿no? Que en el barrio se escuchaba, sobre todo con la influencia del Quinto Escalón, los que saben que me estoy refiriendo, del rap, del trap, de un auge en la generación, en la década del 2010 para el 2020, de un auge del rap, del trap,
Todas esas cosas influyeron en él. Exacto. Y ese Tiny que él hace, ¿no? El Tiny Desk, se ve todo eso. Se ve una mezcla constante, ¿no? De un sonido más moderno, si se quiere, pero a la vez llevado con raíces argentinas y latinoamericanas. sí. Latinoamericanas, sí. Y quiero que nos enfoquemos un poco en las letras que él hace, ¿no? Que él utiliza en este Tiny Desk. Y acá me anoté, mira, dice: las letras que interpreta Milo J en el Tiny Desk funcionan diferente a como se escuchan en un estudio. Quedan más expuestas ciertas obsesiones temáticas que atraviesan casi toda su escritura. ¿Cómo cuáles? La soledad, el cansancio emocional, la culpa, el deseo de pertenecer, la dificultad de sostener vínculos y la contradicción. Sí, creo que en ese aspecto es muy, muy acertada la idea de que sus letras conectan con los demás y sobre todo con los jóvenes porque son humanas, ¿no? Es como que toda esta locura de ser humano, ¿no? Y esta... no sé cómo explicarlo, pero todo lo que... todo el bagaje humano y todas las emociones y todos los pensamientos y todas las cosas que llevamos internamente cada uno de los seres humanos, y cada uno de los seres humanos su propia cosa, ¿no? Como que Milo logra escribirlas, logra plasmarla en esta música que él crea, ¿no? Sí, porque es el síntoma de toda la generación actual. Exactamente, sí. Creo que representa muy bien en ese sentido, ¿no? Es el síntoma de toda la generación actual, ¿no? Con ansiedades, con problemas, con falta de identidad, con falta de propósito. Sí. Todos están expuestas ahí, ¿no? Sí, una búsqueda constante de trascendencia. Totalmente, ¿no? Que es la búsqueda constante del ser humano, pero que en ciertas épocas se agrava o se ve más, se manifiesta de mayor manera, y en otras no. Tengo un profesor de literatura, uno de mis profesores de literatura que tuve en mi carrera, que decía: las mejores novelas y escritos y poemas son a partir del dolor, la muerte y el desamor. Tranqui, mi profe. Sí. Igual, sí. porque bueno, es lo que nos atraviesa como humanos, y también lo que a veces nos podemos identificar más, ¿no? No me acuerdo ahora qué artista era, pero que sus fans estaban de él decir, ahora estaba bien, se había casado, no sé qué, y decían como, no, que le rompan el corazón otra vez, así saca nuevas canciones. Mejores. Nah, qué feo. Tremenda las fans. Sí. Pero como que está muy marcada esta idea de que, bueno, cuanto más sufrimiento, cuanto más dolor, más desamor en algunos casos, ¿no? Las letras son mejores, son más profundas, son... Y es como raro, yo lo estaba pensando también. A mí que me gusta escribir, en un tiempo yo escribía mucho cuando me habían roto el corazón, lo confieso, me habían roto el corazón. Sí. Escribía mucho, no. Me escribía mucho, ¿no? Y decía, esto nunca lo hubiese escrito en otro momento, ¿no? Porque esa sensación tan única la podés plasmar por escrito, ¿no? Porque el alma quiere como desahogarse o canalizar. Exacto, sí. De alguna manera, ¿no? Bueno, a todo esto, ¿qué tiene que ver esto con Cristo? Con Cristo, que lo que dijimos en primer lugar, sí. Todo tiene que estar atravesado, todo lo vemos a través de Cristo, ¿no? ¿Cómo se conecta? ¿Y cómo se conecta, no? Creíamos que esto que le pasa a Milo en sus letras, y que les pasa mucho que nos identificamos con, o que se identifican con estas letras, la fe cristiana también tiene estos espacios en donde la duda, el dolor, la ansiedad intervienen en la fe del cristiano, ¿no? Sí. O tienen un lugar en la fe del cristiano, ¿no? Y uno de esos lugares más predilectos son los salmos. Y en la Biblia aparece mucho esta idea de que nada externo termina de llenar completamente el corazón humano sin Dios. Y eso David, como uno de los autores más prolífero, que más cantidad de salmos tiene, lo plasma muy bien, ¿no? Hay un rasgo de vulnerabilidad en su forma de escribir, porque los salmos, les recuerdo para los que no saben, son poesía.
Sí, Es música. justo iba a decir eso. Es música, es poesía. Entonces, antes de que estuviera Milo J y otros artistas que hablaran de esto, ya David en la Biblia menciona sus estados de ánimos, cambiantes y algunos estables. Sí, Pero lo interesante es que a esto siempre se le da una solución o una idea de que hay un amparo. sí. Y ese amparo es Dios. Mm. ¿no? Sí, los salmos vienen a mostrarnos el cristiano, el verdadero cristiano con Dios, ¿no? Que sufre un montón de situaciones, que sufre un montón de cosas y que puede presentarse ante un Dios que no se asusta, eso me encanta, Totalmente. que no se asusta, que no se escandaliza exactamente cuando de repente estoy angustiado o cuando de repente estoy ansioso, ¿no? O estoy sufriendo tanto que siento, que hasta me siento desamparado, ¿no? Hay salmos que son desgarradores, que cuando uno los lee dice, wow, qué tremendo dolor estaba sufriendo este salmista, porque está diciendo, Señor, me has abandonado, ¿no? En quien yo puse mi confianza, me ha dejado, ¿no? Pero al final de cada salmo o entre medio de cada salmo encontramos esto, que hay un amparo y que el creyente, hay algo dentro del creyente, un fuego que le termina siendo una certeza de que Dios no lo ha abandonado y de que Dios es su esperanza, Dios es su salvación, ¿no? Y uno de los mitos que queremos derribar ahora, en este momento, es que la fe cristiana, la fe bíblica, no niega las emociones difíciles o malas o no placenteras. No placenteras. A ella le gustan no placenteras, ese término. Sí. Incluso hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones. Sí. O sea, bueno. Literal. Y bueno, pero mucho tiempo la fe cristiana tenías que decir, no, estoy de gloria en gloria, estoy bien, ocultando el dolor. Victorioso, ¿no? Ocultando el dolor y no amparándonos bajo el cuidado de la comunidad y demás. Porque también es un síntoma... O no pidiendo ayuda. O no pidiendo ayuda, exacto. Porque también es un síntoma de las generaciones, cómo van cambiando, ¿no? Sí. Y esta lectura que se tiene de la Biblia es validar incluso esto que estamos sintiendo y que a Dios puede usar eso que estamos sintiendo para redirigirnos hacia Él. ¿no? O sea, y para su gloria. Y para su gloria, algo que hablamos de esto. Y quiero hacer un parate acá, un paréntesis más. Porque vos recién decías, bueno, en la fe cristiana esto antes no era muy común, pero la realidad es que en la historia humana no era muy común, ¿no? Por ahí podemos tener algún abuelo o algún bisabuelo, si sos ahí muy afortunado. Podés tener ahí a un bisabuelo y decir, che, este hombre jamás mostró un sentimiento, esta mujer jamás se pudo acercar. No sabemos de sus momentos tristes, no conocemos de sus momentos más alegres, no sabemos qué les gusta, qué no, porque hubo toda unos años, una época que los sociólogos lo llaman como la generación silenciada, ¿no? Esa generación que no opinó, no dijo, que solo vivió. Existió y estuvo, pero la realidad es que no pudieron ser vulnerables, no pudieron ser sinceros con lo que atravesaban. Y cuando eran vulnerables eran estigmatizados, ¿no? Sí, o eran silenciados, marginados, o tratados de otra manera, ¿no? Entonces creo que justamente esto que decís que estamos abordando, en que ahora la verdadera fe cristiana, ¿no? Derribando este mito, sí es una fe que de emociones en donde obviamente no predominan ni gobiernan al creyente, pero sí están presentes, como es en el caso de David, ¿no? Pero también vemos que esas emociones están presentes en la cultura y por eso tenemos un Milo J escribiendo semejantes letras sumamente profundas con 19 años, siendo muy expresivo acerca de sus emociones, o sea, de lo que... O sea, yo lo que veo es como una mirada interior muy permanente en sí mismo para poder expresar, bueno, esto me está pasando a mí, o esto atravesé yo, o esto es lo que estoy viviendo y lo digo, lo escribo, lo expreso, ¿no? Y antes de entrar al Salmo, que podemos fundamentar esto, no estamos cristianizando las letras de Milo J, ¿no? No queremos forzarlas a decir algo que no dicen, porque en realidad sus preguntas van desde un lado más humano.
Exactamente. Justamente, ¿no? Sí. Pero el cristianismo dialoga con esas preguntas, Sí. pero son gestionadas y llevadas delante de Dios, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 31, del 9 al 10 dice, David dice, Señor, tengo muchos problemas, ten compasión de mí. Mis ojos están cansados de tanto llorar, que ya me duele la garganta y el estómago. Mi vida está llena de tristeza y paso todo el tiempo lamentándome. ¿No? Acá David está mostrando su lado más humano. Terrible. En la lona está. Sí. Por ejemplo, después del Salmo 39, 4 al 6, dice, Señor, dime qué pasará ahora. Dime cuánto tiempo me queda de vida. Quiero saber qué tan corta será mi vida. Y el disco de Milo J se llama La vida es corta. ¿No? Algo que se estaba preguntando también ya David. La vida era más corta. La vida era más corta, exacto. Dice, tú hiciste que mis días fueran solo un suspiro, mi corta vida no es nada delante de ti. La vida de los seres humanos es como una nube. Y acá en este sentido queremos decir, ¿no? que todo esto son estados de ánimo que el ser humano tiene que atravesar porque justamente está en la tierra. Exactamente. Que es humano atravesarlos, vivirlos. Pero ahora, como dijimos, todo tiene una fuente o una dirección para el cristiano, ¿no? Sí. No nos quedamos simplemente en reconocer esta emoción y bueno, ya está, la pasamos mal y bueno, que venga el otro día, que será mejor o peor, o que pase esta vida. Hay algo más profundo que para el cristiano puede sostener, ¿no? Su vida, su fe. Y en este sentido nos vamos a uno de los yo soy de Cristo, ¿no? Hace un tiempo hicimos una serie completa de los yo soy de Cristo, en cada momento cómo Dios, cómo Jesús se revelaban, ¿no? Y para este caso me parece que queda bien el yo soy el pan de vida. ¿Te parece? Sí, me parece muy acertado. Como si no lo hubiéramos pensado juntos. Claro. Sí, yo soy el pan de vida. Qué interesante, porque si nosotros nos dirigimos a la historia, vemos que Jesús está con la multitud, ¿no? Esto lo van a encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Pueden leer todo el capítulo, es muy interesante, muy rico. Y Jesús dice que había multiplicado panes y peces para toda una multitud completa, como de 5.000 personas. Y ojo, porque decimos 5.000 personas, pero en esa época solamente se contaba a los hombres. Así que entre niños y mujeres... Y capaz que habían 10.000 o más. Exactamente, seguramente había muchas más personas, ¿no? Pero Jesús había hecho un milagro de multiplicación frente a la multitud. Entonces dice que la multitud empezó a perseguirlo, ¿viste? Como suelen ser las multitudes en general, ¿no? Si Jesús viviera en este tiempo, yo me lo imagino corriendo y atrás toda la fila, la gente persiguiéndolo, así como los paparazzis y los fans, porque más o menos lo que ocurría en esa época era eso. Jesús era famoso. Jesús era famoso, era relevante, lo que él decía era sumamente interesante para los oyentes de la época, ¿no? Entonces nos encontramos con un Jesús que está, creo que un poco huyendo de la multitud. Y dice que cuando la multitud se acerca y le pregunta dónde estaba y qué sé yo, Jesús le dice, ustedes me buscan solamente porque tienen hambre, ¿no? Ustedes me buscan solamente porque yo les puedo dar de comer gratis, básicamente, porque eso era lo que había hecho cuando multiplicó los panes y los peces. Si querés lo leemos en el versículo 26, sí. Juan 6, 26, dice, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. Dice, no trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Sí. Y bueno, y vemos a un Jesús que que está un poco molesto, ¿no? Sí. Generalmente
solemos pintar a este Jesús que es paz, que es amor, pero era humano. También era Era humano. humano y acá está molesto y le está diciendo a la gente como, ustedes solamente me buscan porque tienen hambre y porque yo les puedo dar de comer y no porque han entendido verdaderamente lo que yo hice. Es como detrás de esa señal milagrosa de la multiplicación de los panes y los peces, había un significado, algo más trascendente, algo más interesante por aprender que solamente saciar el hambre natural, ¿no? Y después en el versículo Sí. 32, ¿no? Después hablan un poco, ¿no? Con los Interactúan, discípulos, sí. interactúan. Pero desde el versículo 33 dice, porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron, es decir, los discípulos, Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les dije, ustedes no creen aunque me han visto, ¿no? Sí. Entonces pensábamos, ¿por qué este yo soy, por qué esta forma de declarar de Dios se relaciona con esta búsqueda de Milo J, de David con sus salmos? ¿Por qué hablar de este pan que no perece? ¿Por qué hablar de este pan que da vida? Y que si creemos en Él nos dice que no tendremos hambre. Esto es literal, nunca más. Si creo en Jesús no voy a tener ganas de unos criollitos, de una factura. ¿O de qué está hablando Jesús cuando se refiere a esto? Creo que si nos referimos una vez más a los temas de Milo J, a los salmos de David, podemos encontrar como un punto común, ¿no? Y es esta humanidad expresándose. Y dentro de esta humanidad, la idea de un hambre de trascendencia, ¿no? Un hambre de significancia. Bueno, que mi vida no pase desapercibida, ¿no? El último salmo que mencionabas decía, bueno, mi vida es un suspiro para Dios, es como un reflejo, dura un ratito delante de Él, ¿no? Entonces Jesús viene a enseñarle a la multitud que solamente Él puede saciar ese hambre de trascendencia que está inserto en cada ser humano. O sea, si hay alguien acá que dice, no, a mí, la verdad que a mí me da igual que el día de mañana si me reconocen, si no me reconocen, si se acuerdan de mí, mentira, porque todos tenemos un deseo de trascendencia, de ser reconocidos. Y creo que, o de que lo que vivimos, de que nuestra vida haya sido algo que recordar, ¿no? Por quien sea, por mis hijos, por mis padres, por mis hermanos, por el que tengo cerca o más allá, ¿no? Cuando hablamos de personas exitosas en la música, como el caso de Milo J, ¿no? Alguien que va a ser reconocido por generaciones completas e incluso cuando él parta de esta tierra, ¿no? Seguramente se va a seguir escuchando o alguien va a poder acceder a su música, ¿no? Sí. Hay una frase que acá tenemos de una de sus canciones que es Recordé, dice, tengo miedo de la oscuridad, porque soy otra piedra en la arena que algún día desaparecerá. Sí. Eso es muy importante, me hace acordar mucho a un poeta que es Rubén Darío, ¿no? Y ese deseo de trascendencia no es un error. En Eclesiastés dice que el Señor ha puesto en nosotros la eternidad, pero nosotros en el corazón del hombre, pero nosotros no hemos llegado a comprenderla, ¿no? Estaba leyendo un libro hace un tiempo que dice, habla de las 5 P, ¿no? Que todo ser humano necesita protección, paternidad, pertenencia, y en una de esas dice la necesidad de ser protagonista. Sí. ¿No? Pero no de ser protagonista en este sentido de malo, egocéntrico, sino de ser visto por alguien, ¿no? Siempre buscamos a nuestros padres, amigos, en una relación. Todos queremos ser protagonistas de algo de nuestra vida. Y está bien, porque se ha puesto eso en nuestro corazón. Exacto. ¿No? Dios. Ahora, cuando es mal utilizado o es guiado por nuestros deseos egoístas, como dice la palabra, ahí es donde le pifiamos, ¿no? Cuando es mal canalizado de alguna forma, ¿no? Pero esto que decías, ¿no? El deseo de trascendencia no es un error, sino que es la señal de que el corazón humano fue hecho para algo más grande. Y esto es re loco, porque esto más grande es Cristo. Esta trascendencia es Jesús
en el ser humano, Jesús en el corazón del hombre, ¿no? Y nos gusta mucho una frase, acá creo que nuestro autor favorito, Sí, sí, sin duda. C.S. Lewis, que dice: si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo, ¿no? Y me encanta esto porque en realidad la Biblia nos expresa constantemente que este reino es un reino que trasciende toda la historia, las etapas, los periodos y hasta el humano mismo, ¿no? Y Dios hace parte a este humano de ese plan, de esa historia. Y con esta frase también me hiciste recordar a otra frase, ¿Ah, sí? que es de San Agustín, que dice: nos hiciste, Señor, para vos, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Ay, qué lindo. Esa es de San Agustín, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque en este pasaje que hemos visto, dice que comamos de este pan que da vida, ¿no? Y nosotros quizá ahora el pan, algunos comen pan, otros no comen, otros comen de vez en cuando, pero en ese tiempo el pan era básico de la dieta de todos los judíos. O sea, una madre y sus hijos se levantaban y lo primero que hacían era empezar a amasar y cocinar, porque el pan era diario, era un alimento diario. O sea, lo que Jesús le estaba diciendo a los espectadores, a las personas que estaban en ese momento: ustedes me necesitan. Así como el alimento diario que tienen como el pan, yo soy ese pan. Sí. Ahora, como decimos, no estamos hablando de un pan perecedero o un pan material, o esto que, si lo vamos a algo más profundo, más simbólico, a todo el éxito, la viralidad, a todas las cosas que nos ofrece este mundo, sino que Él promete saciar nuestra hambre espiritual, es decir, la esencia, la trascendencia de nosotros. Sí. ¿No? Él va a la raíz de la cuestión, a lo más profundo del ser humano. Ese corazón inquieto que dice San Agustín, ¿no? Como, bueno, hasta que no sea saciado por vos, mi corazón estará inquieto y estará en constante búsqueda. Sí. Que creo que es un poco lo que vemos a diario. Y en Milo J también. En Milo J y a diario en la generación Z, que bueno, es la generación con la que nosotros trabajamos y convivimos y somos. Él por un poquito, casi que no entra, pero entró. Sí. Pero Jesús viene a prometerle a la multitud y a nosotros hasta el día de hoy, porque estas palabras resuenan, ¿no? Son con un significado muy grande hasta el día de hoy, que es la vida eterna, ¿no? Y hay un versículo que creo que es uno de mis favoritos, ¿no? Que está en Juan también, en el Evangelio de Juan, el capítulo 17 y versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso creo que nuestro podcast apunta a Jesús. Podemos hablar de muchos temas culturales, pero la realidad es que necesitamos a Cristo para acceder a esa vida eterna. Conocerlo a Él es esa vida eterna, ¿no? Y lo interesante es que Jesús le está diciendo a la multitud: yo voy a saciar su hambre desde ahora para siempre. No es que es, bueno, después cuando vos mueras, ahí vamos al cielo y ahí vas a vivir para siempre y vas a estar completamente saciado. No, esa saciedad espiritual, ese corazón inquieto puede ser saciado ahora con aceptar a Jesús, con vivir, con conocerlo a Él, ¿no? Y creo que es lo más profundo, interesante y tremendo, ¿no? Como que un poco nos flasha. Y hermoso del Evangelio. Y obviamente no, a veces estamos tan lejos de esas historias, ¿no? En el tiempo y en el contexto que se daba, pero a veces somos nosotros como esa multitud. Sí. ¿No? Decimos que queremos a Dios, pero vamos por otras cosas o ponemos otros planes primero antes que Dios. Estamos enfocados en nuestra saciedad momentánea y natural, lo terrenal, ¿no? Nos alimentamos de todo lo que venga a nuestro ojo, ¿no? Dice que el ojo es algo que nunca se cansa de ver, nunca se sacia, ¿no? Y buscamos saciar nuestra hambre y sed con comida que no alimenta, ¿no? Y acá hablamos de sed y de hambre de forma metafórica. Exacto. Porque estamos hablando de que a veces ponemos nuestra confianza en relaciones, en dinero, en trabajo, cosas que no nos alimentan, ¿no? Y algo muy interesante es que Cristo muchas veces se llamó como el pan, ¿no? Y cuando habla del Padre Nuestro dice: el pan nuestro, dánoslo hoy cada día. Sí.
estaba pensando lo mismo. El pan nuestro, Literal. dánoslo hoy cada día. O sea, Sí. y si vamos a esto, uno puede hacer esta lectura, bueno, el pan diario, ¿no? De las cosas que necesitamos. Las Pero necesidades las básicas. necesidades básicas. Pero el Señor ya tiene cuenta de esas cosas. Sí. Es más, ni siquiera la llama bendiciones, la llama cosas, ¿no? Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y está hablando en un contexto que hablaba de la ropa, del dinero, Sí. todas las cosas, ¿no? Pero el La pan comida. nuestro de cada día lo podemos leer de esta manera, de dos maneras. De manera literal, necesito alimentarme, necesito el sustento diario, pero también de una manera más profunda. El pan nuestro, el pan de Cristo, lo necesito constantemente. Tanto yo como vos, como todos los que estamos hoy escuchando esto, lo necesitamos constantemente. Y nuestro corazón va a vivir inquieto constantemente y sin paz hasta que no nos alimentemos de Él, ¿no? Hasta que no lo busquemos a Él, ¿no? Creer en Él, vivir con Él y aceptarlo a Él constantemente. Sí. Así es. Así que, bueno, Hemos llegado al final. Llegando al final, queremos animarte a conocer a este Jesús. Más allá de la religión, de lo que puedas conocer, de lo que hayas escuchado, ¿no? de lo que te hayan dicho, Jesús es una persona real, está viva y quiere relacionarse con cada uno de nosotros, ¿no? Y nos creó para esta trascendencia, pero esta trascendencia no puede ser posible si no está Él en medio y si no está Él saciándonos. Así que solamente animarlos a conocer a Jesús y relacionarnos, a relacionarnos con Él, ¿no es cierto? Sí. Creer en Jesús no es solamente aceptar ideas lindas de Él o escuchar este podcast porque sí, sino es venir a Él, confiar en Él y alimentarse espiritualmente de Él, ¿no? Como dice la palabra, el que viene a mí nunca tendrá hambre y yo no lo rechazo, dice. ¿No? Así que bueno, esto ha sido todo y nos despedimos. Así es. Hasta la próxima. Esto ha sido Puro Verbo.